El miembro informante del despacho de minorías, usted, diputado Ávila, tiene la palabra. Gracias a usted. Gracias, señora presidenta. La verdad que considero de que estamos cometiendo un error histórico al adherir a la provincia de Catamarca al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Me parece que no hemos aprendido absolutamente nada de lo que significó la política minera que se implementó a partir de Bajo la Lumbrera. Que vamos a condenar por 30 años a la provincia de Catamarca a estar adherida a un régimen que solamente se está implementando en Nigeria y en Angola. Y en Nigeria y en Angola se adhirieron con un grado de racionalidad mayor al nuestro, ya que si bien han aumentado los índices de pobreza, de precariedad laboral, lo han hecho en Nigeria por 10 años y en Angola por 15. Falló en el Congreso de la Nación esto de estudiar profundamente regímenes que se aplican en países donde se gestionan los recursos naturales no renovables de manera exitosa. ¿Por qué condena la política argentina a adherir a regímenes que están fracasando, que han fracasado ya en la década de los 90 y que están fracasando en su implementación en países con elevados índices de pobreza y de marginalidad? ¿Por qué no se estudió el régimen noruego de gestión, de administración y de explotación de sus recursos naturales no renovables, el gas y el petróleo, que le ha dado a Noruega el más alto nivel de vida y el ingreso per cápita de $77.000 anuales a cada uno de los 5 millones de noruegos? Me pregunto en la intimidad por qué no hemos copiado, siempre lo digo, el régimen de la chilenización del cobre que duró 40 años, o lo que está por hacer ahora el presidente Boric, declarándolo al litio mineral estratégico para la nación chilena y avanzando en un ambicioso proyecto de no tan solo venderlo como carbonato de litio, sino también de producir todo el agregado y la cadena de valor en Chile para que finalmente terminen exportando las baterías de litio. La verdad que creo que avanzamos por el peor de los caminos. ¿Se ha estudiado lo que está haciendo Rusia con el gas y con el petróleo a través de Gazprom? ¿Por qué tiene una rentabilidad anual de $80.000 millones del gas y del petróleo? ¿Se ha estudiado la gestión y la administración que hace Australia y su política con el acero? De cómo son capaces de generar cadenas de valor y de no abrir libremente, levantando las barreras aduaneras para que las empresas que exploten el acero puedan ingresar sin derechos aduaneros los insumos y los bienes de capital para ese desarrollo minero. No se estudió. Acá la verdad que hay muchas cosas las cuales este debate ha carecido. Y me duele mucho, señora presidenta, que no se haya hecho lugar al pedido que por nota le envié a la comisión, planteando de que se invite a los pueblos originarios que tienen derechos ancestrales sobre sus territorios de acuerdo al artículo 75 y sobre los cuales pesan pedimentos mineros y se plantean llevar adelante ya exploraciones, en algunos casos avanzadas, como en Carachipampa o futuras explotaciones. No se ha permitido que vengan y que puedan elevar una opinión a la comisión que estaba estudiando esto. Sí ha sido muy rápida la comisión para bajar del avión a los que venían del vuelo de China y traerlo a dirigentes sindicales que ayer les golpeaban las puertas de sus gremios, los trabajadores reclamando por lo que yo vengo diciendo que pasa hace mucho tiempo y que ahora ya está aflorando y saliendo a la luz. La peor política minera está en marcha en Catamarca y esto del RIGI la va a empeorar, no tengan ninguna duda.
Los salarios son los más bajos, no cobran lo establecido en los convenios, no tienen un cupo laboral los catamarqueños que llegue al 70%, tan solo el 35%. La comida, la ropa, el traslado son de los peores. Y eso se va a empeorar con el RIGI y la provincia va a perder la autoridad de aplicación, no tenga duda, en los hechos fácticos y reales, más allá de cualquier palabra que quiera edulcorar la adhesión. Son palabras que la misma dinámica de la implementación de la ley se la va a llevar puesta. Hablan de una DIA que plantea el 70% de trabajadores catamarqueños, pero dígame en dónde están los 70% de trabajadores catamarqueños. Si ahora con el actual régimen no hemos sido capaces de imponerle a las empresas trabajo para los catamarqueños, bienes, insumos, bienes que sean provistos por las empresas locales, tampoco vamos a tener la posibilidad de tener la materia prima para industrializarla, porque claramente el RIGI lo establece. Las empresas pueden exportar todo el saldo de lo producido e inclusive llegando al propio desabastecimiento del país. Fíjense en las consecuencias graves que esto puede significar para el futuro de la patria, cuando ya tenemos hoy problemas con los incrementos siderales a partir de la liberación de los precios que ha hecho el gobierno nacional en el tema de los combustibles y del gas. Hay que estudiar que esto también, y le diría a los que están presentando proyectos para las cuestiones energéticas, está vinculado al costo de la energía. Cuando en los 90 se privatizó el sistema energético, se desreguló, ese sistema energético se cartelizó y también se produjo una caída notable en la utilización de energías hidroeléctricas y atómicas, y se agrandó la cantidad de generadoras a partir de combustibles fósiles que son el gas y los combustibles, el gasoil fundamentalmente, que se utiliza para la generación de energía. Imagínense ustedes que si las empresas tienen la libertad para exportar todo el petróleo, todos los combustibles y todo el gas, ¿cómo se van a encarecer entonces los costos de los mismos que sirven para el transporte, pero también para la generación de energía? Por eso esta ley que le da a las empresas mayores ventajas de las que ya tenían y que había fracasado en los años 90, se quiere aplicar ahora con mayores niveles de ventaja. Pero quiero seguir planteando lo que planteé en un primer momento con respecto a la nota que le ve. Pareciera ser, señora presidenta, que estamos sumergidos en una democracia que carece de la legítima representatividad que nos dan los votantes cuando nos eligen, y que pareciera ser que se prefiere sostener un sistema democrático de baja intensidad con poca participación del pueblo. Porque si las asambleas de ciudadanos de Andalgalá reunidas y nucleadas en la asamblea Pucará que defienden el agua, no se las invitó a que participen del debate cuando se elevó la nota por escrito, me parece que estamos faltándole el respeto a ese pueblo de Andalgalá que viene luchando desde hace mucho tiempo por su derecho al agua. Y fíjese usted cómo otros poderes, la Cámara de Casación Federal, les termina dando la razón en un fallo que plantea lo que yo venía planteando acá en la legislatura, que se estaban subiendo máquinas al cerro a través de acciones represivas que desarrollaba el gobierno de Raúl Jalil, y a partir de esa violación de los derechos a la ley de bosques, a la ley de glaciares, a la ley de agua de la provincia, a la ley de cuidado del medio ambiente y también a la ordenanza que prohíbe la actividad minera en la cuenca del río Andalgalá, la justicia le está dando la razón. Nosotros acá no los queremos recibir, no los queremos escuchar, pero la Cámara de Casación Federal ha dado un fallo que lo ordena investigar nuevamente la autorización que dieron los directores de IMAT para la fusión de Alumbrera con Agua Rica
pasando por arriba la ley de glaciares. Lo dice claramente el fundamento de ese fallo que ha tomado Estado Público hace pocos días antes de que se inicie el debate en esta Cámara. Por eso yo hoy quiero representar a esos ciudadanos que luchan por el agua. Y les quiero decir y pedirles perdón porque no han sido invitados y escuchados mientras se debate una ley tan trascendente, donde muchos funcionarios del gobierno plantean y lo dicen de manera a cara descubierta, sin siquiera ruborizarse de que el objetivo fundamental de la adhesión de la provincia al régimen de incentivo a las grandes inversiones es poner en marcha Agua Rica, el proyecto Mara. ¿Cómo puede un funcionario público decir vamos a violar la ley de glaciares, vamos a violar la ley de bosque, vamos a violar la ley de cuidado del medio ambiente, vamos a violar la ley de agua que establece un orden de prioridades para el uso y el consumo de la misma, y que este RIGI va a arrasar con esa ley de agua, porque esa ley de agua establece claramente que la prioridad para el uso del principal recurso hídrico y más escaso que tenemos los catamarqueños van a terminar siendo las empresas extranjeras. Obviamente que tengo que votar en contra de esto. Jamás daría mi voto a favor de una ley que arrasa con varias leyes que están en plena vigencia a nivel nacional y a nivel provincial, que vulnera claramente la autonomía de la provincia de Catamarca. Señora Presidenta, es vergonzoso que aprobemos en el día de hoy esto y después hablemos de federalismo. ¿Para qué hemos reclamado que en la Constitución del 94 se establezca claramente en ella que nosotros, las provincias, somos los dueños originarios de los recursos mineros, si después lo vamos a entregar en convenios absolutamente leoninos a favor de las grandes corporaciones extranjeras, la explotación, la depredación y el traslado de esa materia prima a países centrales que con esa materia prima solucionarán sus problemas de empleo y problemas laborales y problemas sociales, por ende, y nosotros nos quedaremos con la pobreza? Es muy triste que no se haya aprendido la experiencia de Bajo la Lumbrera. Esta ley claramente no establece en ningún artículo que la provincia pueda establecer un cupo de trabajadores locales. Ya estamos viendo la experiencia triste y penosa, humillante para la dignidad de nuestra provincia, lo que está sucediendo en los campamentos mineros, donde somos la única provincia que no tiene un cupo importante de trabajadores locales. Lo tiene Jujuy, lo tiene Salta, lo tiene San Juan, lo tiene Santa Cruz, que con Cerro Vanguardia en algún momento logró tener el 100% de trabajadores santacruceños, con una obligatoriedad para que las empresas extranjeras costeen de sus propios recursos las capacitaciones laborales, inclusive algunas de esas capacitaciones realizadas afuera del país. Por eso tenemos una pésima política con la ley de inversiones mineras nacionales. Vamos a tener una política minera mucho peor con la aprobación de la adhesión al régimen de incentivo a las grandes inversiones. No se plantea bajo ningún punto de vista en esta ley a la que estamos adhiriendo de que pueda existir un cupo importante para la compra de bienes y la contratación de servicios a los proveedores locales. Los proveedores que actualmente tenemos, gran parte de ellos, no tengo ninguna duda, y por la dinámica de la implementación de la ley van a perder su fuente de trabajo, van a perder lo que le están vendiendo en calidad de bienes y también los servicios que están prestando. Ya se está viendo reflejado eso en el proyecto Mara, a donde se han hecho reuniones en la ciudad de Andalgalá, y donde aquellos andalgalenses que habían invertido en maquinaria de alta tecnología para realizar perforaciones han quedado afuera de las adjudicaciones, de las futuras licitaciones privadas que va a realizar la empresa Mara, que todavía no tiene la licencia social, pero esto lo digo claramente porque pinta lo que va a significar la implementación del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Cualquier conflicto se va a litigar en el CIADI, y ya se sabe las críticas que hay hacia el CIADI. El CIADI utiliza únicamente como parámetro aquellos tratados bilaterales de inversiones. No considera las constituciones nacionales,
los plexos normativos que regulan en los países, no considera ni siquiera los derechos humanos, no considera las presentaciones que pueda hacer la provincia. La provincia no puede hacer ninguna presentación en el CIADI. El CIADI es una avenida de una sola mano, a donde únicamente pueden denunciar y hacer las presentaciones las empresas extranjeras o privadas que consideren vulnerados sus derechos por los estados provinciales o los estados nacionales. Pueden googlear y ver en Wikipedia los antecedentes nefastos que han tenido para muchos países las intervenciones en el CIADI, cómo se han perdido gran cantidad de juicios y cómo se vulnera indudablemente la soberanía jurídica que tiene que tener una nación. Nosotros tenemos una Constitución nacional que nos dice que la última instancia para dirimir cualquier diferencia judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso también este régimen de incentivo a las grandes inversiones, no tengo ninguna duda que tiene claramente visos de inconstitucionalidad, y ojalá se pueda avanzar por ese camino como se está avanzando, por el camino de la judicialización, el reclamo de los legítimos derechos que tiene el pueblo de Andalgalá por el usufructo de su recurso hídrico que baja de ese nevado al que lo quieren las empresas extranjeras depredar de manera total. Señora Presidenta, hay que ver también claramente que no hay una obligación por parte de las empresas que invierten en esto de explicar el origen de los fondos. Esto ya lo ha advertido el Gafi. Es una grave amenaza para la vida de Argentina y para la vida de Catamarca, porque a partir de tener 200 millones de dólares, de constituir una sociedad anónima en el extranjero, de que las personas que encabecen esa sociedad anónima no tengan ninguna causa penal abierta, y obviamente que así será, y abrir una cuenta en este país, se va a poder tener el ingreso de divisas que quizás provengan de orígenes espurios, orígenes clandestinos, la venta de droga, la venta de armas, el tráfico de niños. Y nosotros estamos dispuestos en Catamarca a hacer ingresar actores que después van a condicionar la vida económica, la vida política de nuestra provincia, que tengan los antecedentes como tiene el cartel de Sinaloa, el cartel de los Soles, los monos. Estamos dispuestos a que en el futuro los que financien la política para que no se deroguen estas ventajas que se están adjudicando hoy en esta legislatura, sean los carteles de la droga que con métodos violentos puedan coercionar fácilmente a la política local. Fijémonos el índice de criminalidad que hay en la política mexicana. ¿Cuántos candidatos a concejales, intendentes, gobernadores, diputados, senadores han sido asesinados? ¿Cuántos periodistas que han osado escribir en contra de estos carteles han sido brutalmente masacrados? Observemos claramente todo eso, porque hoy, cuando levanten la mano y aprueben la adhesión, también le van a estar permitiendo el ingreso de esos grupos criminales. Por algo lo advirtió el Gafi, no lo estoy diciendo yo, porque por ahí me miran como si yo fuera un loquito suelto que estoy hablando sin ningún fundamento. Lo está advirtiendo un órgano internacional que es el que cuida y hace seguimientos y trazabilidad de las inversiones en los distintos países y también sanciona. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se está por aprobar. También quisiera desarrollar un punto donde yo observo claramente que hay una profunda contradicción entre el espíritu de la ley y lo que plantea el gobierno nacional, que son sus objetivos: el ingreso de divisas, la necesidad que tiene el Banco Central, que tiene la economía argentina de obtener inversiones.
pero también con esa contradicción enorme que plantea que por primera vez en la historia, desde 1935, en la creación del Banco Central, se va a sancionar una ley tan concesiva para que las empresas, en vez de liquidar los dólares a través del Banco Central, puedan depositarlos en cuentas en el extranjero. Esto es lisa y llanamente la legalización de la fuga de capitales. Por un lado, el gobierno plantea un blanqueo, porque dice que hay 450.000 millones de dólares fugados de argentinos en el extranjero. Y por otro lado, dice que va a recaudar 3.500 millones de dólares con ese blanqueo. Dice que la aprobación de esta ley va a traer divisas a la Argentina, pero también plantea la misma ley que a partir del tercer año, que en definitiva en el caso de Catamarca, que se calcula la mayor inversión en RIGI van a ser a través de empresas mineras, a los 3 años recién van a estar produciendo y van a poder depositar el 100% de esos recursos en cuentas en el extranjero. Si el histórico problema, señora presidenta, y cuello de botella de la economía nacional ha sido precisamente esto del faltante de divisa en el Banco Central, imaginémonos, señora presidenta, el escenario que será en los 27 años restantes de la aplicación del régimen de incentivo a las grandes inversiones, cuando el grueso de la economía minera, petrolera, gasífera, forestal, hotelera, turística, vaya y deposite en cuentas en el extranjero, con el agravante que cuando se planteó la reglamentación del mismo, se agrandó esas posibilidades, porque también se plantea que puede ser no para construir complejos nuevos, refiriéndose de manera puntual al desarrollo de nuevas inversiones, sino que se puede adquirir establecimientos que ya están en marcha en las distintas actividades en las que está permitido el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Esto va a dar lugar, no tenga duda, señora presidenta, a que se produzcan ventas y compras simuladas, donde de un bolsillo al otro bolsillo del pantalón una misma persona va a simular la compra o la venta para venir recién con esos 200 millones de dólares y determinar que tiene los beneficios, pedir que se determine que tiene los beneficios de este régimen. Por lo tanto, esa dinámica va a hacer que gran parte de la economía va a estar bajo el régimen de incentivo a las grandes inversiones, depositando las divisas y los dólares que necesita el actual parque industrial, señora presidenta. Nosotros acá tenemos un problema que gran parte del parque industrial, por ejemplo, las industrias automotrices, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, todas necesitan un 30 o un 40% de sus componentes importados. Van al Banco Central y buscan la divisa para importar ese 30 o 40% de ese vehículo. Sucede acá en Catamarca, o sucedía con Gilera, con Garelli. Parte del componente de la moto era importado. El Banco Central le vende la divisa y con eso pueden avanzar en ese desarrollo industrial y sostener los trabajadores. Ahora, a 15 años más o a 10 años más, cuando el grueso de la economía deposite sus divisas en el extranjero de manera directa, sin pasar por el Banco Central que tendría que liquidarla, obviamente que se va a agrandar el faltante de divisa y obviamente que gran parte de las fábricas del actual parque industrial argentino y el parque industrial catamarqueño van a tener que cerrar por esa simple razón. Mire, señora presidenta, yo considero que esto en definitiva también es una estrategia geopolítica para seguirla sosteniendo a la Argentina como un país proveedor únicamente de materias primas. Esto apunta fundamentalmente a eso, a primarizar la economía nacional, a sostenerla como siempre se dijo a través de los consensos de Washington, o como alguna vez también lo planteaba el propio
Churchill, cuando se refería a la Argentina en la cumbre de Yalta y se repartía en el mundo con la Unión Soviética y con Estados Unidos. Decía claramente: no dejen que la Argentina se convierta en potencia, arrastrar tras de ella toda América Latina, sabiendo el potencial enorme que tiene nuestra patria para desarrollarse como una gran potencia industrial. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas, apoyando a bandos de derecha y de izquierda, atacar su cultura en todos sus medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía de su pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levanten sus manos en servil sumisión. Ya lo había escrito, ya lo había dicho Churchill en la cumbre de Yalta. Bueno, lamentablemente parece que esos tristes objetivos lamentablemente se van a cumplir. Y hace 40 años que nosotros estamos en democracia y los distintos partidos políticos que han gobernado no han sabido desmantelar todos los estatutos coloniales que nos dejó la dictadura. Es más, durante los 90 en el gobierno de Carlos Menem se han implantado algunos nuevos. Tenemos la ley de entidades financieras, tenemos privatizado, después de los bombardeos del 16 de junio del 55 y después de la revolución fusiladora y de la proscripción del peronismo, el comercio exterior, que ha sido el principal objetivo de Aramburu y Rojas después del derrocamiento de Perón en septiembre del 55, para de esa manera quitarle a la industria nacional la fuente de subsidios y de créditos blandos que tenía desde el Instituto Argentino para el Intercambio Internacional. Siempre la lucha en la Argentina ha sido entre aquellos que quieren llevar adelante el desarrollo industrial y los que lo quieren destruir. La democracia de los 40 años no ha puesto ningún gobierno con una firme determinación y decisión, más allá de algunas políticas coyunturales que han sido positivas, como elevar algunas barreras aduaneras, pero nunca se ha vuelto a instaurar lo que durante 9 años existió en la República Argentina con el Instituto Argentino para el Intercambio Internacional, con la Junta Nacional de Carne, con la Junta Nacional de Grano, con la empresa Líneas Marítimas Argentina, con la nacionalización de los puertos y los ferrocarriles, a donde verdaderamente el comercio exterior estaba en control y generaba divisas y recursos para el desarrollo nacional. Se vio en esos 9 años un incremento notable del Producto Bruto Industrial y un desarrollo sorprendente que los asustó a muchos y que hizo que el Churchill, que había escrito esto en el 45, que había dicho esto, plantee en el 55 un festejo, así como hacemos acá los homenajes en el Parlamento británico tras la caída de Perón, porque era una verdadera amenaza que en aquel momento la Argentina, a partir de su desarrollo industrial, por haber nacionalizado algunos resortes básicos de su economía, estaba llegando a altos niveles tecnológicos que se pudieron visibilizar claramente en el Pulqui 1, en el Pulqui 2 y en un cordón industrial que iba creciendo y que iba pasando lentamente de las industrias más livianas a las más pesadas, y que en un tiempo de 10 años más indudablemente iba a convertir en una potencia y, como decía Churchill, iba a arrastrar al resto de América Latina para que se haga realidad aquello de la soberanía política, de la independencia económica y de la justicia social. Señora Presidenta, nosotros bajo este régimen no tenemos ninguna posibilidad de controlar absolutamente nada. Hay una enorme subestimación a la inteligencia cuando se plantea esta ley y la adhesión a la misma, porque claramente es perjudicial en todo sentido. Nosotros litigando en el CIADI ante cualquier planteo de las empresas al que le vayamos a reclamar un cupo laboral, un cupo de proveedores, que nos dejen materia prima, que también es una claudicación y una contradicción del propio gobierno de Jalil. Yo no entiendo cómo el gobernador Raúl Jalil puede cambiar de paradigma tan rápidamente, cuando no hace más de un año planteaba y lo anunciaba a los 4 vientos que Catamarca iba a sancionar una ley
que le iba a establecer una multa altísima a las empresas extranjeras mineras que no contraten el 70% de mano de obra local. Bueno, esto absolutamente queda sin ningún tipo de posibilidad. Cuando planteaba que iba a quedar materia prima y que la mesa del litio, tan promocionada entre los gobernadores de Jujuy, de Salta y de Catamarca, iban a establecer una política para desarrollar y para fabricar la batería de litio acá, no hay ninguna posibilidad. Quiero referirme a los visos de inconstitucionalidad en alguna parte y de ilegalidad. Cuando yo planteé en la comisión o en la comisión de labor parlamentaria que se trate el proyecto que hice de una nueva ley de canon de agua para que las empresas mineras no paguen 10.400 pesos como están pagando en la actualidad por mes por el usufructo de 150.000 litros de agua diario, sino que paguen realmente lo que tienen que pagar, se dijo de que no se podía, porque a partir del 31 de diciembre del 2003, y así dice el RIGI, las provincias a los efectos del presente régimen no podrán emitir o generar nuevos hechos imponibles a partir del 31 de diciembre del 2023. Es la primera ley que yo veo, señora presidenta, que legisla para atrás, porque no conozco alguna otra ley que legisle para atrás, en una clara violación de lo que dice el artículo 2 y el 3 del Código Civil. O sea, no se puede establecer que nosotros no podamos, o cualquier hecho imponible municipal o provincial, el Código Tributario de Antofagasta, no va a tener ninguna validez. Pero a partir del 31 de diciembre del 2023, no a partir de que se sancione en esta legislatura y que se promulgue por parte del gobernador y que salga en el boletín oficial. Bueno, esto es una demostración más de que esto es absolutamente un contrato leonino en beneficio de las grandes empresas y que va a primarizar mucho más nuestra economía, que no tenemos capacidad de control como no tuvimos con Bajo la Lumbrera. Bajo la Lumbrera nos dejó un enorme pasivo ambiental, quedó demostrado en un fallo de la Cámara Federal de Tucumán, está procesado Rune y pronto se elevará a juicio. Todas las provincias vecinas han sido querellantes particulares y lo han denunciado a Bajo la Lumbrera y a sus gerentes, salvo la provincia de Catamarca. Alcira Argumedo, diputada tucumana, ha hecho una denuncia a partir del estudio que se hizo en el ducto que llevaba el mineral a Tucumán. Con análisis químicos se detectó que no tan solo iban 3 minerales, que eran los que denunciaba Lumbrera, por los cuales pagaba regalía, derechos de exportación, sino que iban 56 minerales más. Esto significaba, según los cálculos de Alcira Argumedo, un contrabando de 8.000 millones de dólares anuales. La provincia de Catamarca jamás denunció. IMAT jamás denunció. Es decir, como tampoco denunciamos las subfacturaciones del AIBEN, la única denuncia penal que hay por las subfacturaciones del AIBEN es la que realicé yo y que está en el Juzgado Federal de Catamarca, pero el gobierno que ha sido el perjudicado, el Estado provincial que ha sido el perjudicado, Fiscalía de Estado jamás elevó una denuncia contra el AIBEN. Por último, quiero realizar también un sentido homenaje a la generación de intelectuales, de políticos, de sindicalistas que veían que la minería le podía dar a Catamarca el ansiado desarrollo industrial. Soñaban con que se industrialice esa materia prima acá en la provincia de Catamarca. Lo planteaban algunos como Armando Raúl Bazán, como el padre Melo, como el padre Olmo, como Raúl Argerich, algunos políticos como Vicente Sadi, sindicalistas como Isauro Molina, y también lo planteaba el ingeniero Pastoriza, ex diputado nacional del Frente para la Victoria. Y quiero, presidenta, que me permita, para finalizar mi exposición, leer lo que él le decía en el año 94, 30 años atrás, refiriéndose de 30 años para atrás de la provincia de Catamarca, es decir, llegando con su análisis a la década del 60. Y dice: pobre Catamarca,
Hace más de 30 años que la provincia de Catamarca, especialmente las ciudades de Andalgalá y Belén, se preparan para la gran explotación minera de los yacimientos que explorara don Abel Peirano y a los que se llama Aguas de Dionisio. Durante todos esos años la comunidad catamarqueña esperó paciente y esperanzadamente el desarrollo económico, social y cultural que se lograría gracias a la explotación de sus más valiosos recursos mineros no renovables. ¿Cuántos gastos y esfuerzos se llevaron a cabo? ¿A cuántos jóvenes se preparó en la materia en la conocida Escuela de Minería de la provincia? ¿Cuántos ingenieros en minas egresaron de nuestra universidad esperanzados en una extraordinaria explotación de los yacimientos del oeste catamarqueño y en especial de la lumbrera? ¿Cuántas expectativas y cuántas esperanzas puestas en este proyecto por los pobladores del oeste y de toda la provincia? Sin embargo, siento una profunda tristeza como catamarqueño que en algún momento formó parte del directorio de IMAT, al ir conociendo por una información que nos van entregando de a poco y siempre en forma incompleta, la forma irracional en que esta explotación se llevará a cabo, o mejor aún, lo que no se explotará, lo que no se invertirá en esta siempre postergada provincia y lo que sí se llevará a países distantes. ¿Qué impotencia se siente al escuchar a algunos representantes del pueblo y a algunos funcionarios cuando nos dicen que no hay que perturbar a las empresas capitalistas por el temor de que se vayan, aunque al permanecer entre nosotros tengan como objetivo principal procurar grandes ganancias unilaterales? Qué sorpresa al comprobar, de acuerdo a la información parcializada y tardía que me llega, de que aquel estudio original de prefactibilidad realizado por una experta empresa en proyectos de cobre y verificada por expertos argentinos, especialmente de la Universidad de San Juan, y que muchos le costó a IMAT solventar, solo realizará una planta de tratamiento menor y una tubería para llevar en forma apresurada la parte más valiosa del yacimiento, es decir, nuestra riqueza minera, para que sea procesada en el extranjero. En resumen, la esperanzada Andalgalá no podrá ver jamás la planta de ácido sulfúrico, la refinería electrolítica, la planta de peletización de óxidos de hierro. Tampoco verá la importante red eléctrica para alimentar esas plantas y las obras complementarias de agua industrial y de comunicación, ni mucho menos el ferrocarril. No verá nunca a sus jóvenes trabajar en esos talleres, plantas, depósitos y obras. En 19 años más solo quedará un caño usado y viejo, el que nos sacó el mineral y por el cual se envió esa materia prima al extranjero para que en otros países se dé el debido desarrollo industrial de las barras de metal, de las metalúrgicas y de la comercialización. Esto lo escribía el ingeniero Pastoriza. Quiero rendirle en el día de hoy un merecido homenaje porque fue un visionario. No era Nostradamus, pero en el año 94 supo decirle a todo el pueblo de Catamarca lo que iba a pasar con Bajo la Lumbrera. Hoy dejo mi testimonio de lo que creo, pienso y será el desarrollo del RIGI. No habrá menos empleo para los catamarqueños, menos proveedores locales, nunca habrá industrialización, la renta será baja y generará una inmensa devastación de nuestro medio ambiente. Nada más, presidente.